Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Ya, Zapete, en el momento de nuestra entrevista central del día. Así es, nosotros damos los buenos días a la gente que se integra a esta hora a ver el despertador y agradecemos a la gente que viene desde las 7 de la madrugada acompañándonos. Nosotros muy agradados de tener aquí a un funcionario nuevo, ¿verdad? Nosotros no habíamos, creo que es la primera vez que el doctor Pedro Singh, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, creo que es la primera vez que ocupa esa posición y bueno, vamos a ver qué cosas nuevas en filosofía trae el doctor Singh. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Bienvenido, muy buenos días. Muy bien, estar ante la presencia de quien fuera mi primera entrevistadora y profesora, aunque no públicamente en un taller hace 5 o 6 años, Edith Febles, y sobre todo con el periodista más independiente, eso es una distinción. Zapete, ya está haciendo cálculo de... No, yo estoy pensando que tú fuiste profesora del doctor Pedro Singh. Independientemente de la edad, así es. No, pero yo no estoy fue algo hablando de edad. Muy puntual, fue muy puntual. Sí, fue un tema muy puntual. Doctor, Así es. aquí en este país la gente habla siempre lo mismo y el que desentona le llaman loco, porque todo está de alguna manera amarrado. Entonces nosotros hemos tenido, por ejemplo, durante años, tantas dificultades en el sector salud y hemos visto cómo de alguna manera también el órgano que agrupa a los médicos, que nunca ha cambiado, aunque la ley creó el colegio y que supuestamente lo diferenciaba de lo que era la AMD, eso ha seguido siendo de alguna manera la AMD. Lo primero que, por ejemplo, esa función de asesor del Estado, eso nunca el Estado le ha hecho caso. Y el colegio médico lo que sigue siendo como un instrumento, un sindicato de los médicos para algunas veces defender sus intereses, pero no ha tenido esa participación y no se ha visto ese deseo de involucrarse realmente en una posición crítica frente a la salud dominicana. Yo nunca he escuchado, y mire que hemos tenido gente crítica como Senencaba y gente revoltosos incluso en el colegio, pero nunca he oído hablar de algo que el propio ministro de Salud Pública, sentado ahí donde está usted, dijo en estos días. Cerca del 80% de los principales centros de atención médica al pueblo no tienen habilitación. Y se supone que la habilitación debe ser un requisito previo para que un centro médico pueda operar, porque es lo que dice que está en condición de dar un servicio. Yo nunca los he oído hablar, es una cosa grave. Si por ahí comienza el problema, entonces tenemos el 80% de las cosas médicas que son como poner un puesto de pollo y vender pollo picado en la esquina. ¿Por qué esa superficialidad que le envuelve a todos, incluyendo al colegio médico? Muy bien, buenos días, país. Yo me incluyo dentro del grupo que desentona y que haremos todo lo humanamente posible para aquellos que nos acusan de eso, hacerlo entonar a ellos. Me explico. Me parece que tú fuiste a la cadena un poco más abajo. Vamos un poco más arriba. Vamos a hablar de la voluntad política. Vamos a hablar del Estado, porque lo que dice y reza la ley de colegiación, la 68-03, es que el colegio médico es consultor, o sea, todavía más que asesor del Estado en materia de salud. Entonces, cuando vemos que la ley de seguridad social, que es nuestra segunda ley más importante después de la Constitución, ya cumplió 12 años, hace 2 años que ha debido modificarse, los aspectos que haya que modificar, que los hay, que los hay. El primer ejemplo, el artículo 24. Los tripartitos, ustedes tienen la experiencia de muchos años.
es una encerrona en un momento determinado. ¿Por qué? Pero Porque de eso podemos hablar, pero usted me está metiendo la procesión por otra calle. Yo, me gusta la Mercedes, que ahí era que la veíamos. ¿Tú lo recuerdas? yo puedo, o sea, claro que es un tema interesante la seguridad social y ver desde el punto de vista del colegio médico o del presidente del colegio médico cuáles aspectos de la seguridad social hay que modificar y por qué. Vamos a tocar Pero el yo a tema mí de no la me quisiera que habilitación. usted me dé, si no me No, gusta está que me dé bien, el salto y está se me bien, la... está bien. Ajá. Tenemos esa habilidad de complacer. Pues dele Claro, para allá. vamos arriba. Eso es grave, lo que tú estás mencionando, obviamente, porque si tenemos 80% de los centros que no están habilitados, es porque se está reconociendo que no están hábiles para brindar un servicio correcto a la comunidad. Entonces, ¿quién es responsable de eso? El Estado, el gobierno. En el ministerio hay todo una estrategia montada en un departamento que se llama así, habilitación. Entonces, de repente vemos que hasta hay hospitales que no están habilitados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un levantamiento, le sugerimos al ministro, él lo sabe, que hay que hacer un levantamiento, hay que organizar y planificar. La salud, aparte de que un bien preciado, y ahora en la última constitución se le dio todavía mayor interés e importancia, entonces debemos de planificarla. O sea, lo que él está diciendo es que la salud no está sobre una base de consolidación para prestar los servicios adecuados en términos operativos asistenciales, porque ya la salud colectiva es otra cosa. De manera que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es algo que hay que atender, pero no solo ello, habilitar no solo es el componente integral de la salud, y la capacitación de los médicos y las médicas, del personal salud, la educación continuada. Entonces ahí entra el tema de la recertificación, que tiene 7 años y que nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible por iniciarlo, porque la cabeza de ello es el colegio médico. Son pocos los países donde el colegio médico pues tiene esa responsabilidad. Y lo vamos a hacer, ya estamos organizando lo que será el instrumento, que es el CONAREN, y entonces vamos tras ya la financiación para iniciar ese proceso. ¿En qué consiste? Tenemos 5.600 médicos en la red pública que se graduaron, Edith, Marino, y nunca más han ido a una formalidad de capacitación, de actualización. Entonces, Hora Crédito se va a organizar y entonces eso que hace va a mejorar la calidad de la atención. Entonces, si habilitamos la mayoría de los centros, capacitamos nuestro personal y habilitar es colocar los insumos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Habilitar correctamente es que los centros tengan un banco de sangre, un laboratorio que haga un expertise correcto para las diferentes especialidades. Habilitar no es tan fácil como decir, ya usted tiene camas y abra. No, es muy complejo y hay que dar ese paso. Pero Y no estamos debiera de- abrir hasta que no tiene No, esas lo que pasa es que han estado abiertos muchos años sin estar habilitados. Pero siguen abriéndose sin habilitar también. Eso es peor. Eso es peor. Condenamos esa actitud. Usted dijo, bueno, le hemos propuesto al ministro, dijo usted, para el proceso de habilitación. Nos gustaría saber, cómo está comenzando su gestión, ¿cuáles son los puntos fundamentales que usted quiere tener, el aporte que usted quiere tener al final desde el Colegio Médico Dominicano en materia de salud para este país? Los puntos fundamentales. Sí, nosotros hemos distinguido 3 aspectos fundamentales, 3 ejes. Un eje institucional, hacia afuera y hacia adentro. Lo que se citaba de la habilitación pertenece a algo institucional hacia afuera, pero hacia adentro también hemos estado organizando, digamos, la casa. Nosotros no podemos hacer un juicio crítico de las ARS lucrativas sin antes decir que tenemos que organizar y fortalecer la nuestra. Debe de ser así. La ARS de usted está en problemas. Sí, definitivamente. Hay una serie de indicadores que se indican que hay que tratar de mejorar
no solo la llegada de nuevos usuarios, sino ver cómo manejamos el aspecto este que se llama la siniestralidad. Es de selección consumo. libre, es de selección libre la Es ARS. autogestionada. Pero es un médico... No, que cada año tú estás en la disposición de tú poder cambiar. Ah, puede cambiar. Sí. No, porque por ejemplo la de los militares están obligados, Sí, la de pero los maestros... no, por los ley, médicos no. los médicos también. Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que en el pasado eso se violentó. Ese es el segundo punto, el de la ARS. ¿El tercero? No, el tercero tiene que ver con la parte científica, que la hemos olvidado. Entonces hay que volver a fomentar el ámbito científico. Miren, el talento humano tiene 3 fundamentos: la globalización, el cambio de contexto y la permanente búsqueda del conocimiento. Y yo escuché ahorita una palabra interesante: tecnología, que en buenas manos, sin lugar a dudas, hace maravillas. Y la innovación. Entonces, esto tenemos que irlo ya tocando. Tenemos que ir permitiendo que la población sepa que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para hacer colegio médico. Es que cometimos un error hace muchos años. Pudimos haber sido sindicato y dejarlo ahí y ser colegio médico. ¿Hay ejemplos? ¿Ustedes, los periodistas? ¿O no? Sí. El sindicato de trabajadores de la prensa. Bueno, entonces, para el 2003 resulta que sacamos el colegio médico y, como decía Marino, sigue siendo visto de esa manera. Nosotros hemos dicho, mientras estemos dirigiendo el colegio médico dominicano, no habrán huelga por aumento salarial. Y todo el mundo hace así. Pues mire, es muy sencillo. Si de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo después de la huelga, pues vamos a ponernos de acuerdo primero. Tan sencillo como eso. Es que eso golpea al pueblo, a los pobres que aún esperan por nosotros. Y eso es desgarrador ver eso. Entonces es cierto, nos acostumbraron a hacer eso, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y no es el último recurso tampoco. Pero eso es otro tema. No, y de ese De tema... manera y de que queremos acompañar Ya. al sistema, queremos aperturar toda una serie de inquietudes que tienen que ver con un abanico. Hemos sacado algo interesante que se llama el brazo de extensión social del colegio médico. Vamos para las comunidades. Doctor, Vamos hacia allá. hay que hacer una pausa según nos cuenta el director por aquí. Ok, Vamos a una pausita breve Ya. y al regresar, pues, ¿Usted está de seguimos. acuerdo? ¿cómo no? Sí. Sí. Noticias SIN, 8 años en el corazón del pueblo. Este miércoles 15 de enero, desde el Club de Villa Francisca, con operativo médico de la Fundación Cruz Giminián. Noticias SIN y mucho más. Este miércoles 15, Club de Villa Francisca, 9 de la noche. Acompáñanos. Sé parte de nuestra historia.
Estamos de vuelta. Así es, conversando con el doctor Pedro Sin, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, normalmente los presidentes del colegio que vienen acá y los directivos, de eso que yo pienso, le comentaba que desde mi punto de vista sigue siendo un sindicato, hablan de las fallas que tiene el sistema, el gobierno, de las quejas en los hospitales. Normalmente cuando quieren aumento de sueldo, comienzan a decir que los hospitales no tienen tal cosa y comienzan, mientras llegan a un acuerdo de salarios no hay problemas, pero inmediatamente van a una huelga, entonces comienzan a decir que es para defender al pueblo porque el sistema no sirve, pero en el fondo lo que están buscando es aumento, lo cual yo considero legítimo, porque yo pienso que los médicos son muy mal pagados aquí. O sea, ser médico para tener el sueldo que tiene un médico, eso es una cosa lastimera, es decir, que no es que yo no estoy de acuerdo con lo mal pagados que son los médicos, pero de alguna manera se convierte solo en una lucha por reivindicaciones personales que involucra al pueblo cuando les conviene y los utiliza. Nunca se ha querido, nunca el Colegio Médico ni la AMD ha querido, según han dicho, por ejemplo, Bauta Rojas, siendo ministro de Salud, nos decía aquí los médicos no quieren hablar de cumplir un horario en salud. Yo discuto con ellos un aumento de sueldo, lo que sea, pero que me cumpla un horario, que ponchen una cuestión, aunque sea por seguridad, cuando van a entrar y a salir. ¿Usted cree que se puede cambiar, iniciar en su gestión una nueva etapa sobre ese tipo de comportamiento, de que los médicos también se comprometan con el sistema y que quieran dar su parte y cumplir un horario por lo que reciben? ¿Eso usted cree? Sí, es así. Los médicos y médicas somos la voz de la solidaridad. El pueblo lo sabe. Somos los que hemos renunciado a los días feriados para estar atendiéndolos ahí, en las emergencias, con toda la inseguridad del mundo. Acaban de golpear, y misericordiamente, a una doctora en San Cristóbal. Le rompieron una muñeca a un médico residente en San Juan. Lo propio también en Higüey. El doctor Peroso nos dice en el micrófono, me he retirado de la obstetricia y una de las razones es la inseguridad. Pero no solo ello, los médicos, cuando el sistema falla, que es permanentemente, hacemos de tripas corazones y se nos quiere acusar de que no trabajamos. El gobierno no tiene dinero para pagarle a los médicos si trabajamos como ellos plantean. Eso es así. Entonces, lo que hemos entendido es, vamos a la mesa. Explique eso, doctor. Sí, porque fíjese usted, si es por hora, los médicos no tenemos horario. A ti te llaman a la hora que sea y debes de ir y vamos. El hospital de El Ceibo tiene un año en reparación. Y el doctor de la Cruz, que yo lo juramenté como presidente provincial, ginecobstetra, una placenta previa, él mismo la conduce a la ambulancia, llega al hospital Musa y el que estaba de servicio como ginecobstetra estaba operando. Bueno, pues él se desmontó con la paciente y entró él al quirófano y lo operó. Señores, si eso no es tener concepto de lo que somos los médicos, entonces me parece que andamos por otro camino. De manera que si es por cápita, por resultado, por horas, Dios me conceda el privilegio de poder discutir eso con ellos. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Nosotros estamos interesados. La ley sanitaria, podemos discutirla, claro que sí. Podemos discutir, indexar cada año o cada 2 años. Hay inflación en el país. Entonces vamos a discutir si indexamos. Adiós, problemas. Lo que pasa es que, como decíamos hace un momento al iniciar, lo que no está debidamente habilitado o no habilitado en la cadena cliente-suplidor tendrá algún obstáculo. Y eso ocurre. De manera que eso
de decir que el médico no cumple un horario, bueno, yo sí debo decir aquí con toda responsabilidad que habemos médicos que hemos tenido que ir a otra institución dentro del ámbito de la salud, porque es tan bajo el salario que no compensa. Entonces, el pluriempleo, quienes los iniciaron aquí, fue el gobierno de Balaguer, donde tuvimos que hacer, oye, situaciones tan enojosas como entregar en los hospitales en varias ocasiones. La doctora Altagracia Guzmán, durante 3 meses, el doctor Cano González, en paz descanse, también lo hizo. Entonces, debemos de tomar ese pasado como un ejemplo reflexivo para tratar de avanzar. Pero siempre deseamos enviar el mensaje de que iremos a la concertación, iremos a la mesa, pero con la firmeza de pensamiento y acción que caracteriza a esta junta directiva y quien la preside. Doctor, usted hace referencia, por ejemplo, a ese médico del Ceibo, que el Ceibo no tiene área de cirugía, No, que que está está en reparación. totalmente destruido ese hospital, que por cierto fue hecho no hace tanto tampoco. Pero esa no es como la constante ni la imagen que tiene la población sobre el servicio de los médicos. Incluso prevalece la idea, y esto cuando uno lo conversa hasta con médicos, enfermeras y demás, de que la mayor parte de los centros, sobre todo los que son de mayor demanda, aquí en el distrito y la provincia de Santo Domingo, el grueso del trabajo reposa sobre los residentes, que los médicos contratados, especialistas, son los grandes ausentes la mayor parte de las veces, que son los residentes que hacen esas horas extenuantes, que los explotan. Vimos muchas quejas de esa naturaleza. Usted hablaba de la entrega de los médicos, dice no se acepta ahora, pero ¿usted no reconoce que ese es un problema que está ocurriendo? Sí, obviamente. Decir aquí que todos los periodistas son iguales y que trabajan dentro del ámbito ético es hablar mentira. Decir lo propio con los médicos es hablar mentira. Hay médicos que realmente no han entendido, ¿verdad?, esta parte conceptual de lo que es la profesión. Eso es correcto. Yo fui director de residencias médicas, 7 años. Y nosotros pudimos directamente observar lo que mencionabas. Y nosotros fuimos, lo que en una discusión sacamos lo que se llama el descanso posguardia. Es decir, Marino está de servicio hoy, amanece, va a su área, está todo correcto y va a la casa a descansar. El cansancio intelectual es peor que el físico. Y esos muchachos tienen los dos. Eso es así. Es una tortura. Una tortura. Hoy por hoy. Sí. Hay muchachos que duran 3 días sin... Eso no debe de ser. Una locura. Entonces, No debe de ser. Pero esa es casi como si fuera una política, porque uno dice, bueno, un médico que se ausente, un médico especialista, pero a mí más me preocupa que no sea de una cosa que depende del médico, sino que es una gestión casi natural en los grandes centros, que el gran trabajo reposa en los residentes. Esto perjudica a los residentes donde hay muchísimas quejas y la mayoría tienen que soportar lo que sea, y también a los usuarios de los servicios de salud. Y por otra parte, el Estado le está pagando a médicos que usted dice, bueno, es que si le pagan las horas que es, no alcanzaría el dinero. Pero no es que son 2, 3 o 4, es que, sobre todo en los grandes centros. Hay que hacer un esfuerzo. Nosotros no vamos a tolerar ninguna queja que tenga elementos que demuestren la falta de un médico, eso no lo vamos a defender, incluyendo el ámbito laboral. Pero si ustedes me muestran a mí aquí una fílmica donde en un movimiento, no de huelga, sino una protesta, huelga es una cosa y protestar es otra. Si me enseñan que todos los que están ahí no estén vestidos de blanco entero, yo no vuelvo más aquí, ustedes quieren que yo vuelva, eso yo lo sé. Porque es lo que tú dices, hasta en eso utilizan a los residentes. Entonces eso, hay que cambiar esa imagen, hay que cambiarla. En principio comenzamos mal, porque lo que se pensó fue en mano de obra barata. Entonces cuando se diseminan las residencias en el 80, todos los programas, entonces, oye, eso mejoró ciertamente, sin duda.
Es como la ley de seguridad social. ¿Ustedes saben qué porcentaje teníamos antes de la ley? Un 20% de cobertura y ahora está en un 46%. Lo que pasa es que hay problemas que hay que enfrentar y enfocar y resolver entre todos. Los residentes saben que en esta gestión tienen las puertas abiertas, que es nuestra política. Y ya estamos citando a los profesores, a los coordinadores, a los jefes de enseñanza, porque hay algo importante también. Ajá. Resulta y viene a ser que el que más, le da mandato al residente es el superior. Y cuando el R1 pasa al R2, entonces tiene el R1 abajo. Entonces hay una situación ahí. Como la guardia. Bueno, parecido. Fíjate que le dicen entrega de guardia. Sí, como la guardia. Pero aquí hay, por ejemplo, atención clínicas, primaria. Ajá. Eso es una mala traducción. Ya. Es cuidado. Atención. Oye. Claro. Atención. No, es el cuidado. Primario. Así es. Aquí hay clínicas, doctor, me hablaban de una clínica que su unidad de cuidados intensivos está bajo cuidado de residentes. Eso es violatorio, en doble vía. Primero, los residentes tienen un artículo, ellos todos lo saben, en su reglamento, que prohíbe que mientras estén en formación, pues hagan. Eso no quiere decir que si yo soy cirujano y tú me vas a ayudar, eso forma parte de un entrenamiento, pienso yo. No nos referimos a eso. No. Tú te refieres a que están de guardia ejecutando terapéutica ellos. Entonces, eso está prohibido, según el Reglamento General de Residencia Médica. Entonces, peor es el dueño de la clínica, porque si acontece algo, no le va a ir bien. Sí. Doctor, hay un problema que ahora mismo está afectando de manera severa el servicio en los hospitales. El gobierno anunció que eliminaba el pago de cuotas de recuperación, pero no es verdad. Es decir, el gobierno no ha dado a los hospitales el dinero para eso, porque una cosa es, y me explicaba un médico que estaba llamando a un director de hospital para que dejara ir a un paciente que lo tenían secuestrado. Es un secuestro. Sí, lo tenían secuestrado porque no pagaba. Entonces ese médico, que es influyente en el gobierno, estaba hablando con el director. Oye, déjame ir a fulano, que debe 8,000 pesos, pero ¿con qué lo va a pagar? Y yo, ¿qué? Entonces ahora se anda así. El que tiene a alguien que puedan dejarlo ir, lo dejan ir, porque eliminaron supuestamente una cuota que era como de admisión, pero lo que son los procedimientos y todo eso, están obligados los hospitales a seguírselo cobrando al paciente porque el Estado no ha asumido nada de eso. Eso es la información que tengo, que me la dio un médico que, como le dije, estaba llamando. Mire, estaba llamando, le voy a decir al hospital que estaba llamando, al traumatológico Ney Arias Lora. Estaba llamando y dice, oye, déjame ir a ese tipo, que es que él no tiene con qué pagar. Entonces, es mentira lo que nos han dicho, porque eso se publicó en páginas grandes, no. Se eliminó la cuota de recuperación y se ha dado como uno de los logros del gobierno. Pero entonces se eliminó para dejar el hospital sin lo que le daban y sin nada ahora. Es peor que eso. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, el colegio médico no está de acuerdo ni con cuota de recuperación ni con el copago, porque eso afecta el bolsillo del usuario, del pueblo. Entonces, se ha hecho lo que tú acabas de mencionar en forma abrupta, sin nadie esperarlo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? De repente, hay algunos servicios que cobraban, al no darle el dinero, algunos médicos y otro personal de salud, ejemplo, Cabral Ibáez, hizo un movimiento de protesta porque tenía 3 meses y 4 que no le pagaban. Que a eso yo me refiero. Si yo llamo y le digo, miren, ha sido una situación de esta naturaleza, para tal fecha tenemos 75 millones de pesos, pues aparecieron y se resolvió, gracias a Dios. De manera que ha sido peor, porque ni ha sido un impacto de tipo político, ¿tú lo sentiste? No, ha sido problemático, de protestas, que ahora me siguen cobrando, que es lo que tú dices. Entonces, me parece que hay que planificar lo del Ceibo, lo del Este, eso debe de planificarse. Entonces, por dar un golpe político de que eliminada las cuotas de recuperación,
invirtieron millones en la publicidad dentro de los logros del gobierno. Eliminación de la cuota de recuperación. Pero tienen problemas porque pero, ajá, no está el dinero. No es verdad. Porque realmente, porque siempre se negó que existiera cuota de recuperación, pero en la práctica siempre fue un hecho. Pagan personal, que pagan... eso es un error inclusive en el ámbito mediático. Es que cuando tú dices algo que no es cierto y que el pueblo sabe que no es cierto, porque es el usuario, entonces te va peor. Eso es así. Al pueblo hay que decirle la verdad. Doctor, usted dijo 0 huelgas. Y mira cómo vamos a caminar. Ya. Usted dijo 0 huelgas, aumento de salario. Por aumento salarial. Por aumento salud salarial del pueblo es innegociable. Perfecto, pero le pregunto, porque puede estarlo mirando un médico desde Higüey hasta Dajabón. Sí, lo dijimos, ¿Hay aumento lo dijimos desde Montecristi hasta Higüey durante la campaña. ¿Hay aumento de salarios? ¿Usted tiene noticias? ¿Cómo va a ser lo de los medios? ¿Se quedan igual? Tenemos una reunión de trabajo. ¿Cuándo es eso? Con el ministro, muy probablemente la próxima semana. Cuando hablamos de reunión de trabajo, yo no estoy hablando de ir a saludarle. ¿Y a beber café? No, es a sentarnos entre todos A trabajar. a trabajar. Gracias al doctor Pedro Singh, que es el nuevo presidente del Colegio Dominicano del Colegio Médico Dominicano, por acompañarnos. Como usted dijo, esta no será la única vez que estará con nosotros. Para nosotros porque su mandato apenas comienza. Perfecto. Gracias por venir y a ustedes manténganse, que quedan más aquí.